En esta pregunta bastante interesante, nos piden determinar cuál es la aceleración con la que debe descender este recipiente para que el nivel libre de líquido sea paralelo a la superficie terrestre, es decir, que sea de manera horizontal, ¿no? En este caso. Para resolver este ejercicio, lo que tenemos que hacer es recordar que cada vez que tú tengas un sistema acelerado, ¿ya? Cada vez que veas un sistema del tipo acelerado, entonces el líquido que esté en el interior, si acá hubiese un líquido, por ejemplo, no va a permanecer de manera horizontal, sino que es lo que va a hacer, se va a inclinar, ¿no? Pero la inclinación que él va a tomar, ¿de acuerdo? Va a depender de esta aceleración, y esta aceleración me va a ayudar a calcular cuál es la inclinación de esa superficie libre. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo que tienes que hacer simplemente es intentar determinar la gravedad efectiva que está dentro del sistema. Es decir, la gravedad que sentiría una persona, ¿de acuerdo?, que está dentro del sistema. Dentro del sistema, tú percibirías la aceleración de la gravedad vertical hacia abajo y a ella, adicional a esta, la aceleración que tiene el sistema, pero en sentido contrario. Es decir, tienes que agregarle a tu gravedad la aceleración que tiene el sistema, pero para el otro lado, ¿no? En sentido contrario. Si está para allá, se lo agregas para acá. Y entonces, al sumar esas dos aceleraciones, vamos a obtener la gravedad efectiva. Bien, esta gravedad efectiva siempre tiene que formar 90 grados con la superficie del líquido. Es decir, este líquido debe ubicarse más o menos así. Debe ubicarse así, debe ubicarse así, para que sea perpendicular con esa gravedad efectiva. Siempre es así. Pedro, ¿y si en caso el líquido acelerase para el otro lado? Igualito. Metes dentro del sistema y a la gravedad o a la aceleración de la gravedad normal le agregas esta aceleración del sistema en sentido contrario. Como él acelera para allá, se lo agregas ahora para el otro lado. Calculas la gravedad efectiva y esta gravedad va a formar 90 con la superficie libre del líquido. ¿Ok? Entonces aquí es evidente que la gravedad efectiva, es decir, la suma de la gravedad normal más esta aceleración en sentido contrario, tiene que salirme vertical, ¿no?, hacia abajo para que sea perpendicular. Entonces, primero dibujo la gravedad que conozco, o sea, la gravedad normal, y a ella le voy a agregar esta aceleración en sentido contrario, ¿no?, para allá. Ahora, esta suma tiene que darme una aceleración perpendicular a esta. Pero si te das cuenta, no va a salir perpendicular, ¿no? ¿Te das cuenta? Es más, ella es perpendicular, ¿ya? Oye, ¿verdad, no? Si la G es perpendicular, entonces no precisa, no se necesita de ninguna aceleración. Más bien, si tuviera aceleración, la resultante, es decir, la gravedad efectiva, ya no sería perpendicular, ¿eh? Por lo tanto, para que esto sea horizontal y la gravedad efectiva sea perpendicular, esta aceleración debe ser cero. De ese modo, la gravedad efectiva sería simplemente la misma gravedad, ¿no? ¿Entiendes? ¿Ya? Y eso ocurre también en estos casos. Por ejemplo, si tú tienes un cuerpo, o perdón, un recipiente, ¿no?, que se mueve hacia allá con aceleración cero, es decir, con velocidad constante, con MRU, entonces en el interior, ¿ya?, el líquido va a adquirir la posición, digamos, o la superficie del líquido va a estar de manera horizontal para que la gravedad efectiva, que sería la propia G, pues ya no habría aceleración, siga siendo perpendicular a su superficie, ¿no? O sea, Pedro, si tengo un recipiente que está quieto y está así, ¿no? Y si se mueve con velocidad constante también seguiría así. Por lo tanto, para que esta situación se dé, el bloque debe bajar con velocidad constante simplemente. Cualquier velocidad, pero que sea constante. Así es que el módulo de la aceleración, en este caso, sería cero. ¿Ok?